La época del terrorismo en el Perú. Entre los años de 1980 hasta el 2000, el Perú sufrió su peor época de terrorismo. El grupo Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, fue una organización guerrillera basada en el terror de tendencia ideológica narcisista, lenista y maoísta originada en el Perú. La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas, que se consideran burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia. Durante esta época ocasionó junto con el MRTA pérdidas económicas de más de 42 mil millones de dólares y 1 millón de desplazados. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sendero Luminoso provocó durante el que se denominó conflicto armado interno la muerte de entre 31.331 personas a 37.840. Buenas tardes, voy a dar mi testimonio sobre el ejército. Yo soy uno de los licenciados del servicio militar. Bueno, aquellos tiempos en mi época del año 84, cuando a mí me llevan una leva de acá de Ancash. Y bueno, pues cuando me llevan en leva y llego pues a División Blindada de Huerta Rímac, pasé mi reclutamiento 3 meses. Pero yo no sabía qué cosa era el servicio, qué cosa era. En época de terrorismo la consecuencia más triste fue cuando había mucha matanza militares y el terrorismo, ¿no? En zona de emergencia de Ayacucho. El terrorismo pues nace en Ayacucho, donde había mucha matanza en zonas de Cayara, Uchurajay, Tambo, Jano, Machente, Rosario, San Francisco, Cangallo, Huancapi, Sicamarca. Entonces esa zona pues era muy peligrosa, ¿no? Cuando había mucha matanza militares y el terrorismo. Eso es lo que yo observé. Las consecuencias en época de terrorismo, habían mucha pérdida de vida y habían pueblos donde no existía ya seres humanos, donde ha existido mucha matanza y la gente muerto, algunos desaparecidos, que ya no existía nada. El más triste fue lo que me afectó al ver a mis compañeros del ejército en mi lado, en enfrentamientos, algunos agonizando por disparos que han tenido, algunos muertos. Eso es lo que más me afectó al ver a mis compañeros de la tropa. Y por final lo puedo comentar que en época de terrorismo lo que ha pasado, la matanza de los soldados y el terrorismo, la gente de Sendero Luminoso, es quizás por resentimiento humano, que no había mucho apoyo por los gobiernos y por los políticos que llegaban siempre al poder y olvidar. Y antes que lleguen, quizás en sus campañas prometían, pero gente humilde, quizás eso pues pasó, y ahí pues nace el terrorismo por resentimiento humano. Como hoy en día también pues hay muchos políticos que engañan a la gente del pueblo, a la gente campesinado, y cuando llegan al poder todo se olvida. Gracias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es lo más trágico que pudiste observar en la época del terrorismo? A ver, se pudo observar, bueno, yo pude observar muchas muertes, huérfanos, gente huérfana, inseguridad, miedo, retraso en economía. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias que observaste? Bueno, parte de la consecuencia fue retraso en la economía, no teníamos apoyo internacional, ningún inversionista quería estar en el Perú, más bien todos se fueron, y hasta los mismos peruanos también, por ejemplo, como el dólar en la época de Alan, también se fueron a otros países en cambio. La tercera sería, ¿qué fue lo que más te afectó de esa época? Yo recuerdo que estaba más chica, pero sí hubo el tema
Bueno, uno fue el tema de muertes, fue la escasez de productos, porque a raíz de que había mucho terrorismo, se cerraban carreteras, se caían torres, no había luz, entonces era más un tema de inseguridad. ¿Qué estrategia utilizó el gobierno para ponerle fin al terrorismo? Recuerdo que el gobierno de Ala fue el grupo Colina, que fue el que como que hizo a personas de la gran élite, personas de élite que se disfrazaban de gente normal y se infiltraban dentro de los núcleos de terrorismo para desde ahí comenzar a dar datos y comenzar a agarrar Claro, eso fue lo a las personas, a los terroristas, ¿no? Claro. Bueno, gracias, eso sería todo. Ya, listo, de Gracias. nada. Soy profesor en Villa El Salvador en la época de los 90, bueno, del 85 al 90, era el momento más candente del terrorismo. Y lo más cercano que he visto es un coche bomba que explotó en la avenida Angamos y bueno, solamente vi que se llevaron al policía porque estaba vestido de policía. Y como los atentados contra los policías eran muy frecuentes, los obligaron a dejar de usar el uniforme, ¿no? Ya. Eso es lo más cercano que he vivido. Ok. Ahora tengo una segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias que observaste? El miedo en las personas, no se podía tener cualquier tipo de amigos ni conocidos, porque de pronto uno de ellos que se te hacía tu amigo te hablaba de la lucha armada. Eso era peligroso, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿qué fue lo que más te afectó en esa época? Bueno, lo que más nos afectó eran los apagones, la inseguridad, la violencia y de sobre todo ver a los jóvenes con un pensamiento de que destruyendo se iba a construir. Para mí como profesora de esa época eso era lo más preocupante, por no decir lo más penoso. Y la cuarta y última pregunta, ¿qué estrategia utilizó el gobierno para ponerle final al terrorismo? Bueno, las estrategias que utilizaron, yo estuve casi en 2 gobiernos y la estrategia que utilizaron... Para concluir, el surgimiento de los movimientos terroristas en el Perú, en las zonas más deprimidas del país, puede deberse a las siguientes razones. La primera es que en estas regiones existen poblaciones que viven en el más completo abandono por parte del Estado, permitiendo que no exista ningún control ni orden. La segunda es la escasez de vías de comunicación, permitía que estos pobladores puedan ser controlados por organizaciones terroristas, desarrollando sus políticas de enseñanzas. En nuestro país, los grupos terroristas que predominaron fueron Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas en esta guerra solo alimentaron que este círculo de violencia en la nación debido a que tuvo también mucho atropello por parte del Estado contra la población que debían proteger. Como resultado, fueron miles de campesinos desaparecidos, mujeres y niños alejadas de estas guerras, muertas de manera sangrienta, enormes costos de infraestructura debido a los constantes atentados que había en la capital, así como muchas vidas inocentes y muertos en la capital, traumas en los sobrevivientes, mujeres violadas por parte de terrorismo como soldados, embarazadas y con diferentes enfermedades. Para terminar, se efectuaron varias modalidades de combate, manejados por el ejército y un plan de gobierno para derrotar el terrorismo.